Bueno, una alegría estar en esta segunda jornada del lanzamiento de .NET 5 en español. La primera estuvo increíble, ahí hablaban del Kahoot. El otro día morí con una de las opciones respecto al compilador, a Roslyn, con las opciones que aparecían por ahí, me volví loco. Así que bueno, esperemos hoy esté divertido también. Espero que haya disfrutado el primer día, que disfruten el de hoy y bueno, y todo lo que está por delante. Es un encuentro bonito de la comunidad cuando hay una evolución así importante de .NET, con todo lo que conlleva. Hermoso juntarnos para charlar sobre eso. La sesión de hoy es que hay de nuevo en F#, con eso vamos a estar en los próximos 40 minutos. Mi nombre es Diego Bonilla, con @debonillanareya me encuentran en GitHub y en Twitter. Soy el cofundador de Nareya y CEO, y aprovecho para el chivo. Estamos con posiciones abiertas para .NET y Xamarin, así que en jobs@nareya.com se pueden postular. También soy coorganizador de Xamarin UI, así que también bienvenidos. Los encuentran con @Xamarin UI en Meetup y en Twitter. Y aviso también que estoy con un estado importante, jodido de la garganta, así que capaz que paro para tomar un mate o un agua en algún momento si necesario. Antes de ir a qué hay de nuevo en F# y F# 5, 5.0, que es la versión actual que se lanzó hace unos 20 días más o menos, me gustaría repasar un poquito de historia. Siempre me parece interesante mirar un poquito la historia para ver dónde estamos parados y también para aprender de ella y por ahí proyectar un poco para adelante o entender los hitos, los movimientos que ha tenido F#. Y si hablamos de historia, definitivamente el puntapié inicial lo da Don Syme, que además es el diseñador principal de F# en sus inicios y por supuesto activo hasta el día de hoy. Allá por el 98 se daba que C# 1.0 era publicado y Don Syme, con su posición de researcher, de investigador en Microsoft, participó de este desarrollo, ¿no? Esta construcción de C#. Y un poco hay un artículo bien interesante que Don Syme hace una reflexión y dice, bueno, digamos, en esta posición en la que estoy, de investigador y demás, y saliendo ahora C# 1.0, es como que, bueno, me siento en un lugar donde entiendo que debemos mejorar bastante el lenguaje, o tal vez crear un lenguaje nuevo. Y un poco estas dudas que se plantea, imagino, vendrían un poco también por el background funcional que ya traía Don Syme. Lo cierto es que de 98 a 2005 se diseña Net Generics y C# Visual Basic Generics. Perdón que tengo un poco en Spanglish la presentación, me estoy dando cuenta ahora. Eso por la deformación un poco ahí. Pero bueno, en esos años se da esto increíble, ¿no? De .NET Generics para C# y para Visual Basic, algo hiperusado desde entonces. Y la conclusión, desde mi punto de vista, en este año, en 2005, es, bueno, no es, mirando la reflexión del 98, ¿no? Bueno, no es suficiente el avance o lo que esperaba con ese multiparadigma se dé desde su posición, y nace F#. Entonces, desde ese momento, en el 2005, es que nace F# y las versiones 1.0 y para adelante se dan ahí en ese año. Después, en 2010, se da la versión 2.0 y hay un hito clave que pasa a ser código abierto. Pues sabemos que a partir de ahí solo cosas buenas pueden venir, y eso es lo que se da. En 2012 surge fsharp.org, que es, bueno, el lugar, digamos, como la base de la comunidad, desde donde ahí empieza a crecer fuerte el aporte de la comunidad. Y surge también 3.0, F# 3.0. En el 2015, si bien estaba en código abierto, si no estoy mal estaba en Codeplex, o por ahí si no me falla la memoria, pero en 2015 se libera en GitHub, también otro hecho importante con lo que significaba, digamos, GitHub en ese momento también, y F# 4.0. Por supuesto que no es que las evoluciones siempre fueron solo en major version, en versiones principales, ¿no? Sino que me estoy salteando algunas, ¿no? Por supuesto que hay algunas intermedias. En el 2016, esto, digamos, es mi percepción, digamos, es cuando realmente empieza a ser fuertemente impulsado por la comunidad de F#. Tal vez también, y un poco lo veo como la liberación allá en el 2012 de F#, digamos, de cualquier marca o bandera, si bien obviamente siempre bajo o digamos, cercana a Microsoft, pero totalmente manejada por la comunidad open source
y bueno, y creando nuevas versiones desde ahí. Y ahí es que llegamos entonces al 2020, donde tenemos F# 5. F# 5, que digamos, dentro de los pilares o los fundamentos principales que tiene, que en esta liberación, es sobre todo el soporte a .NET 5, en realidad que viene desde .NET Core, ¿no? Allá por la versión 4.1, ya apuntando un poco a llegar a este momento con el soporte a .NET 5. Y hay como otras tres fundamentos, podemos decirles, o objetivos que tiene F# 5, y que entiendo son un poco, marcan una nueva era para futuro, presente y futuro de F#, que es basarse en estos tres fundamentos. F# interactivo renovado, o sea, computación interactiva y soporta notebooks, esto lo vamos a estar viendo hoy en la demo, para que quede claro, para aquellos que se están arrimando al lenguaje. Seba comentaba ahí, pasa muchas veces que en las comunidades F# es de los lenguajes que tal vez no son los más populares, ¿no? Hay muchas cosas y ahí tenemos tertulias y podemos hacer una charla solamente de ese análisis. Pero bueno, esa es una. Después funcionalidades muy solicitadas, por esto que le decía también del crecimiento o la construcción de F# desde la comunidad, funcionalidades más solicitadas que se estaban dando, eso lo tiene F# 5, y también veo que, digamos, que va a ser lo que se continúe. Y mejoras de expresividad para autores, también uno de los temas importantes, tal vez para otros lenguajes no, pero en el caso de F# concretamente, es clave en la construcción de módulos y la reutilización de ellos, digamos, para la comunidad en general. Pero bueno, ¿cómo se traduce esto, digamos, en lo tangible, bajándolo un poco más a tierra? Las principales funcionalidades las voy a listar y después vamos a ir directamente a los demos. Es el soporte a notebooks, ¿no? De esto que les comentaba, computación interactiva, con Jupyter Interact, Visual Studio Code Notebooks. Esto, digamos, permite como la libertad al desarrollador, al autor, poder, digamos, ejecutar y probar código de forma muy ágil. Entonces, bueno, la comunidad ya venía creciendo con estos proyectos Jupyter Interact, y ahora Visual Studio Code Notebooks lo soporta. Si bien está en preview, ya se puede usar y funciona súper bien para F#, pero también para otros lenguajes. En F# es donde entiendo está más robusto. Y permite, o sea, crear notebooks de Visual Studio Code, pero también soporta el formato de Jupyter, entonces se puede importar para aquellos que ya tengan notebooks allí. Las referencias a packages en scripts con RNuget, para poder usar directamente, incluir y usar los packages de Nuget, es una de las grandes, las grandes buenas que trae F# 5. Interpolación de string, soporta nameof, declaraciones OpenType, los aplica TC, que los vamos a ver con LED signo de exclamación y AND signo de exclamación, que ahí son las introducciones, digamos, que permiten mejoras en performance, pero sobre todo en paralelización para crear los nomads, ya lo vamos a ver. Interoperabilidad con .NET mejorada, y después muchas otras de esas pequeñas, digamos, pero que suman. Esta es la lista, entiendo, de las que se destacan más en este F# 5. Así que vamos a las demos y a ver un poquito de qué estamos hablando. Yup. Estos otros logs, definitivamente acá lo tenemos. Entonces, Visual Studio Notebooks, Visual Studio Code Notebooks, básicamente lo que permite, lo que mencionaba, ¿no? Poder incluir de Jupyter, poder incluir los notebooks que ya existen allí, o si no, crear alguno nuevo con Command Shift P o con Control Shift P. Se puede, bueno, abrir uno que existe o crear uno nuevo. Ahí en el tutorial en general de Visual Studio Code ya nos permite, digamos, interactuar fácilmente, pero en las demos lo vamos a ver un poco más a fondo. Entonces pasemos un poco concretamente a las funcionalidades, aunque esta, si bien podríamos decir que es un requerimiento no funcional, es uno clave y que permite una productividad impresionante. Entonces tenemos primero, concretamente, fue de las solicitudes que primero se vieron en el repo, donde se va definiendo el diseño del lenguaje, donde básicamente se va solicitando y discutiendo cómo se está dando en general con los lenguajes hoy en día, y la evolución. Creo que tengo por aquí el link, a ver si lo tenemos, acá está, voy a ir hasta ahí.
para que podamos ver. Estoy casi seguro que es el primero o el segundo de las solicitudes. Vamos a ver, obviamente tenemos todas las opciones. Acá aparece Don't Sign, por supuesto, en el repo. F#5, ahí está el primero. O sea, la primera solicitud, digamos, era este RFC, el Record for Comments, del el 1001. Pero bueno, ¿qué es esto? Bueno, básicamente permite con Command R y directamente en NuGet dos puntos poder escribir el package que se nos antoje acá, ¿no? Entonces, en este caso, vamos al de JSON, pero podría también buscar, digamos, si tengo algún otro package, desde ahí podría seguir navegando y puedo además indicarle la versión que quiero obtener. En el caso que no le ponga ninguno, trae la última, que es este escenario. Después, y vamos a ver que tenemos a ver, acá no, ahí está bien, que tenemos el escenario del OpenType, pero el Open ya existía, donde básicamente digo, bueno, voy a usar este package JSON, este namespace. Entonces vamos a definir una tupla con X y Z, donde, bueno, X es un entero, Y es un string, y Z es un string, y vamos a hacer un printf. Entonces, básicamente ahí lo que está haciendo está instalando directamente el package, lo instala, lo va a obtener y lo va a ejecutar. Entonces, obviamente, una vez que esté, bueno, ahí se partió algo, una vez que esté, digamos, ya descargado, obviamente no lo va a descargar de nuevo, simplemente lo va a usar. A ver qué falló aquí. Vamos a ejecutarlo de nuevo, a ver si... Con R. Interactive. Bueno, sí. Se partió, creo que justo le estaba dando para adelante y se partió fuerte. Vamos a cerrarlo y abrir de nuevo. Digamos, está en preview, ¿no? Esas de las cosas que tiene, pero nada, lo bueno es que ya podemos usarlo y por supuesto dar feedback como todo, a ver si ahí lo levanta. Este formato concretamente, digamos, creé uno nuevo y es el formato, digamos, por default de Visual Studio Code, pero como les decía, puedo importar con también los notebooks compatibles. Vamos a ejecutarlo ahí, a ver si lo logro instalar. Creo que fue un problema al descargarlo, algo así, del JSON, del Newtonsoft JSON. Ahí lo encontró. Instaló versión 12.03. Ahí debería poder hacer el open y poder escribirlo. Nada, ahí como que lo... Vamos a minimizar acá. Ahí está, y ahí sí. O sea, simplemente se había puesto como decimos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hace el printf? Bueno, lo que hace el printf, ¿no? Él, escribe, digamos, en consola lo que le digamos. Acá le estoy diciendo, este va a ser una cadena. Y lo que se está dando acá adentro es que, digamos, está serialización serialize. También tengo, por supuesto, la ayuda de Visual Studio Code, que con ella también está funcionando súper bien. Entonces, bueno, acá voy a usar el serialize object, que obtiene o sea, recibe un objeto como parámetro del dominio y devuelve un string, que es lo que, digamos, va a recibir después el printf. Por eso es que escribe, digamos, esta tupla en pantalla. Entonces, bueno, nada, esto como que da facilidad al momento de poder usarlo. Simplemente uno podría empezar a cranear y a definir sus módulos, sus funciones, y poder incluir directamente los packages sin necesidad de una estructura más compleja. Interpolación de strings. La interpolación de strings también es de las más solicitadas, como les decía. La versión F#5 tiene como base las funcionalidades más solicitadas por la comunidad, pero que también son aportes de la comunidad. De hecho, en el anuncio de F#5, del 10-11 de noviembre, se da que ahí se destaca, digamos, a los autores, a los colaboradores que iniciaron y definieron. A veces es digamos, el diseño inicial y después se sigue construyendo entre todos, digamos, pero es de las cosas clave. Esta era de las muy solicitadas, y para quienes vienen de C#, perdón, es, bueno, como algo súper básico y usado en el día a día, pero yo todavía no lo tenía, entonces, bueno, es algo que se venía solicitando mucho. Pero bueno, ¿qué es la interpolación de strings? Básicamente es poder
mapear, digamos, el valor que va a tener un tipo para poder mostrarlo. Y si bien acá estamos viendo la de interpolación de strings porque es un printf, también podemos tipear esa interpolación. Entonces, bueno, acá ¿qué hago? Defino, digamos, dos strings, nombre, Diego, país, Uruguay, como decía Seba, para los que no saben, soy uruguayo, y acá aparece otra que le llamé number cap 15. Entonces, en un inglés precioso, ¿no? Entonces, el printf, básicamente, ya se imaginan lo que pueda escribir, va a ser esa interpolación de los strings. Yo simplemente con llaves digo, bueno, mostrame, evalúame este tipo y mostrame ese resultado con name. Después, evalúame este tipo y mostrame el resultado con country. Después, evalúame este tipo y mostrame el resultado. Y fíjense que por aquí le estoy directamente escribiendo, quiero un daytime y quiero un now. Y quiero que me muestres ese resultado. Entonces el printf lo que va a hacer, y ahí se está cortando un poquito, lo tira para abajo, aunque debería ser una línea, aparece ahí el Diego de Uruguay, tiene 15 Copas Américas de fútbol al día de hoy, porque perdón a los no futboleros, pero Uruguay es el único país de América que tiene 15 Copas Américas y de las pocas caballitos de batalla que nos queda ahí en el deporte, entonces necesitaba demostrarlo, pero bueno, lo interesante es eso, ¿no? De nuevo, para quienes trabajen con C Sharp, desarrollen con C Sharp, definitivamente es algo que súper usado en el día a día, F Sharp no lo tenía, es de las más solicitadas, ahora está disponible para poder usarse. Entonces, pero también lo que podemos hacer es tipearlo, entonces lo que acá básicamente tenemos lo mismo, ¿no? O sea, tenemos name, country y el número de copas que tiene Uruguay, pero acá le estoy diciendo de qué tipo va a ser, digamos, el resultado. Entonces acá le voy a decir, mira, name es un string, country es un string o una cadena, ¿no? En realidad. Y el number cap es en realidad un dígito, ¿no? O sea, un entero o un byte o algo de eso. Entonces, ahí me va a mostrar el mismo resultado, porque es exactamente lo mismo que tenía arriba, nada más que le estoy diciendo, digamos, estoy siendo redundante, ¿no? Estoy siendo redundante porque acá no lo necesitaba, lo resuelve solo, pero en algún escenario puede ser interesante. Pero acá obtenemos un error, porque en realidad, si bien está bien, este sí es un entero, este es un string, pero este que le estoy diciendo que va a ser un porcentaje de, me va a dar un error. Y no solamente eso, sino que acá también, ¿no? Acá ya me está sugiriendo, me está diciendo, mira, el type string este no es compatible con ninguno de estos a continuación, que son los que estás intentando representar con el porcentaje de, ¿no? Que son, como decía, los enteros, los bytes y native int, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esa es otra de las features, digamos, que tenemos disponible también. No solamente la interpolación de strings, sino que también la interpolación tipada, lo cual es, bueno, puede ser súper útil en muchos escenarios. Y bueno, como quien no quiere nada, para aquellos que no conocían Visual Studio Notebook, están viendo que, bueno, es una forma súper ágil, ¿no? De escribir código. De hecho, para poder crear esta demo, simplemente aproveché y usé un poquito de Markdown para ayudarme con los títulos y poder categorizar. La verdad que se los recomiendo mucho muchas veces sirve también para fases más de diseño, ¿no? Tal vez no para una codificación súper profunda, pero sí para algunas fases de diseño. Otra también súper importante y que desde hace mucho tiempo se venía pidiendo es NameOff. Que NameOff tal vez esté lejos, digamos, del valor al usuario, pero digamos, el valor al usuario, como nosotros, ¿no? Desarrolladores, es infinito porque es súper útil para poder, para el login principalmente, y bueno, siempre que queramos básicamente manejar, entender el nombre que tiene para F Sharp el símbolo que estamos tratando, digamos, ¿no? Que es el nameoff, el clásico nameoff. El clásico nameoff, por supuesto, en otros lenguajes, o por ejemplo C Sharp. Entonces, definamos este módulo que se llama función recursiva, que va a tener solamente una función recursiva, acá la defino, donde se llama factorial, que por supuesto va a recibir un parámetro en el dominio y va a devolver otro.
ese otro, digamos, ¿cómo se calcula la función? Bueno, si n es 0, va a devolver 1, y si no, va a devolver n por el factorial de un dígito menos que el n que estoy manejando, y esa recursividad, lo tan bonito que tiene la función recursiva, que parece magia al principio, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué nos permite NameOf? Hacer NameOf de lo que sea. O sea, es como, digamos, NameOf nos permite tener como esa interacción con el lenguaje. O sea, acá le estoy diciendo al lenguaje, quiero saber el nombre que le das vos a este tipo, digamos, que estoy manejando. Entonces, en el primer caso, vamos a comentar esto, así lo vemos de a uno, quiero decirle, bueno, mostrame, nada, acá no estoy usando NameOf, es en lo siguiente, pero en este, ¿qué va a hacer? Bueno, va a calcular factorial de 5, ¿no? Entonces, factorial de 5 es 120, 5 por 4 por 3 por 2 por 1, que nos da 20. Ahora bien, ahora sí, ya jugando con los NameOfs, perdón, me fui. Si le digo NameOf de Recursive Function, bueno, me va a mostrar eso, el nombre que tiene para F#. Si le pido además que me muestre, voy a dejar los anteriores también, el nombre de factorial, ¿no? Fíjense que factorial en realidad es una función que está adentro del módulo, ¿no? Entonces le digo, bueno, dame el nombre de esta función que está dentro del módulo, y así podría ir para adentro, ¿no? Entonces, ¿esto que me va a dar? Bueno, me va a dar el nombre con el cual reconoce a factorial, y también puedo hacer cosas más locas como el nombre de lo que sea, ¿no? Entonces acá, jugando un poco con math y tirándole ahí, decimos, bueno, ¿cómo le llamás a pi? Ahí tengo el nombre de pi, que claramente es pi, ¿no? Entonces, bueno, eso, NameOf, ahora disponible también en F#. Después tenemos OpenType. Y hoy, digamos, más arriba mostraba cómo hacía Open de JSON para poder usarlo, el package tan popular para serialización y deserialización. Bueno, ahora lo que nos permite F# con esta nueva versión es poder abrir directamente, o sea, poder acceder a un tipo y poder usarlo sin la necesidad de tener que usar los tipos base, digamos. O sea, por abrir un subtipo sin tener que usar los tipos base, digamos. Entonces, en este caso, obviamente, en System tenemos infinito, pero si solamente quiero acceder a más, no, listo, le digo, bueno, quiero acceder, necesito abrir system.math. Y a partir de ahí, operar con eso, ¿no? Entonces puedo hacer lo que sea. En este caso, voy a mostrar ahí en pantalla pi directamente. Que como verán, digamos, más arriba estábamos jugando con printf y demás, pero también podemos en pantalla directamente escribir algo, ¿no? O sea... Che, Diego, me meto un segundo. Claro. ¿Puedes agrandar un poquito la letra para la gente? Y de paso hacemos hay una parada técnica para preguntarle a la gente que se han desarrollado con F#. Vos, Diego, ¿hace cuánto, además para hacerte descansar un poquito la garganta, que vemos que estás un poco comprometido, ¿hace cuánto que estás con F#? ¿Hace cuánto que arrancaste, más o menos? El amor por F#, creo que me agarrás con los años, estamos en el 2020 y capaz que en el 14 por ahí, capaz que en 2014, digamos, mi aproximación con el lenguaje funcional, con la programación funcional, viene en realidad primero con Haskell, y bueno, si bien desde el 2005 ya existía F#, yo lo vengo a conocer años después, y que los primeros acercamientos se vienen por ahí, sí, 2013, 2014. Ya sé, reciente tiempo, poco tiempo. Bueno, es un tramo interesante. Esta pregunta va para Lautaro. Sí. Lautaro, ¿sabés qué onda? El tema Blazor y F# van de la mano, se llevan, ¿hay compatibilidad? Mirá la pregunta que te hago. Mira, es muy buena pregunta. Para toda buena pregunta hay una buena respuesta, dijo alguien alguna vez. Ahí va. Sí, a compatibilidad sí, obvio, ahí se puede que te descargar la plantilla, el template de un proyecto ahí de Blazor con F#. Me preguntaste a mí si alguna vez toqué... ¡Con jodo! Estaba a punto de decir que nunca toqué F#, pero estoy mintiendo. Sí, una vez toqué F#, que no me acuerdo quién le había preguntado, pero también a un speaker de F# me pasó material y todo. Y lo mismo como estábamos hablando antes con los links, tipo, ahí quedó.
Ahí quedan favoritos bueno. esos PDFs, esos videos. Pero yo tengo una pregunta para Diego. Usted tengo acá una preguntita que estaba pensando. Dijiste que desde 2014, si no me olvido tu cronograma, entonces empezaste con la versión 3 de F# y ya la 4 la reviviste de papá y ahora estás con la 5 de papá. Yo tengo una pregunta, ¿no? ¿Por qué hay tanta, capaz no me la sabés responder, capaz no, capaz me estoy metiendo demasiado, pero ¿por qué tanta diferencia de años entre una versión y la otra? Tipo, me quedé con esa pregunta porque... Bueno, sí, buen punto. Mira, en realidad ahí no lo mostré, pero está la versión 4.0, después se libera la 4.1, se libera la 4.5 y se libera la 4.7. O sea, en realidad se hicieron como nuevas versiones. Bien. Que fueron incorporando, de hecho, en preview muchas de las que estamos viendo hoy. O sea, interpolación de strings e incluir los packages con command R, con hashtag R, perdón. Esas, de hecho, ya en preview estaban desde hace unos años, que se vienen trabajando y discutiendo, y de hecho rediseñando, ¿no? Una de las cosas que pasa en las construcciones de los lenguajes es eso, se diseña y después se rediseña, se mejora la performance o bueno, diferentes aspectos, ¿no? A veces, de hecho, la usabilidad, la compatibilidad, es como que muchas cosas se van mejorando, pero sí, y volviendo un poco, entonces, concluyendo en realidad con esa pregunta, básicamente lo que se fue dando es que en los primeros años, ahí sí, 2005 hay un salto al 2010, ahí no hay una locura de nuevas versiones, pero desde el 2012 hasta la fecha se va evolucionando súper fuerte el lenguaje. Es cierto que las major versions, ¿no? Las más no compatibles para atrás, digamos, sí, en criollo, esas versiones sí te dan cada unos cuantos años, pero en realidad si vemos también la evolución de C#, medio que andan en paralelo, ¿no? Andamos en el 9 y la primera versión salió ya en el 98, o sea, le ganaba en tiempo. Entonces, no parece lo que sí es cierto, que se ve también en C#, pero se ve en F#, es que a partir de que es open source y la comunidad global empieza a colaborar fuerte, bueno, eso empieza a crecer, empiezan a liberarse de forma más ágil las versiones. Entonces, sí, capaz que justo en el gráfico que mostré, en el gráfico no, en el punteo que hacía, como mostraba solo las versiones principales, el cronograma, tal vez, bueno, parece poco, pero en realidad, por ejemplo, de la 4 a la 5 se libera 4.1, 4.5, 4.7, y bueno, después se llega a la 5.0. Y estos, los principios un poco que decía de computación interactiva, lo que estamos haciendo acá, mejorar, digamos, la expresividad para autores, que ya vamos a llegar, pero son algunas de las funciones que hay. Y además, darle, digamos, mucha fuerza a las funcionalidades más requeridas, o sea, a escuchar, digamos, a los autores, a los desarrolladores, eso desde la 4.1 ya se está mirando, ¿no? Por eso decía también que creo que es un poco la nueva era de F# va para ese lado, es tipo, bueno, tenemos que mejorar acá, tenemos que mejorar la agilidad de poder picar en F#, poder potenciar la expresividad de autores y sobre todo ver las funcionalidades que más se necesitan. Volviendo un poco a lo que mencionaba, ¿no? Y la pregunta que te hacía Seba de cuándo, si habías tocado F# y demás, y un poco mi experiencia también, lo que se da en general es que como no es de los lenguajes más populares, tampoco hay mucho, o sea, en porcentajes, digamos, es más fácil encontrar o crear un equipo que desarrolle en C# que desarrolle en F#. Eso hace difícil muchas veces, poder potenciar, digamos, el crecimiento del lenguaje. Ese creo que es uno de los puntos importantes, porque hay allá por el 97, 98, un artículo súper interesante que después lo pueden encontrar en el GitHub de alguna otra charla, que no tiene que ver con F#, pero sí con programación funcional, donde se reflexiona respecto a, bueno, ¿qué estamos haciendo mal en programación funcional, que es mucho más popular C, Java y otros lenguajes que los lenguajes funcionales? En ese entonces Haskell no era uno de los principales, pero había muchos otros que iban surgiendo. Y bueno, creo que si miramos ese artículo hoy, seguramente muchos se solucionaron, que tenían que ver, por ejemplo, con esto, ¿no? Poder ejecutar antes un programa funcional requería instalar infinitas cosas para poder hacerlo andar, era muy complejo. Ahora estamos hablando que es súper sencillo. Y así mucho pasa con los demás, pero creo que hoy tal vez el principal punto de tranca, digamos, que tiene para el crecimiento
es eso, es que es difícil poder armar un equipo donde hayan experiencias previas en F#. Entonces habría que dedicarse a, bueno, aprendamos F# en un tiempo razonable para poder ejecutarlo en producción. Excelente, muchas gracias. Sobre esto que comentaban ahora, digamos, yo estoy mostrando todo en Visual Studio Code y estoy en Mac, pero perfectamente podría directamente trabajarlo, digamos, en Visual Studio. Por supuesto que también en Windows, y lo podemos correr sobre Unix, etcétera, que esas de las ventajas, ¿no?, que tenemos. Retomando, entonces estamos en OpenType, ¿no? Y acá mostraba en pantalla pi, el valor de pi, y accedo directamente a un subtipo dentro de un tipo y no tengo que acceder a System para poder obtener el valor de pi. Eso, digamos, es de las nuevas que tenemos en F# 5, pero también tenemos OpenType para las declarations, que es básicamente, bueno, por ejemplo, acá tengo un módulo M donde defino un tipo do, de U, que va a ser A o B o C, ¿no? Y acá otra función. Y para, digamos, antes para poder acceder, debería acceder al módulo, o sea, abrir el módulo y después trabajarlo. Bueno, ahora directamente puedo acceder a uno de los tipos definidos dentro del módulo. Entonces, directamente, así como lo hacía en Math, este es uno definido por mí, por el desarrollador, también puedo hacer OpenType M de U sin tener que acceder, digamos, a M para poder manipular DU. Entonces, por ejemplo, acá este printf nos va a mostrar B, digamos, porque nada, básicamente estoy pudiendo acceder a, dentro del tipo DU, a uno de sus definiciones. Bueno, a juzgar, era la garganta, pero jugar por la tos tiene pinta de cobicho, así que a la salida vamos a un hisopado para ver. Aproveché para ver los comentarios que escribieron en el camino y ahí vi las discusiones sobre codear, sobre picar código y algunas otras opciones. Y bueno, agradezco el aguante ahí también por los comentarios. Y bueno, este interludio que definitivamente estaba más divertido, se puso divertida. Pero bueno, retomamos. Y voy a hacer un poquito digamos, de resumen de dónde estábamos, para pararnos de nuevo por las introducciones. Pero básicamente veníamos viendo las referencias de los packages con NuGet de forma inline, digamos, en una línea para poder incluirlos, instalarlos y usarlos, y después que instalar ya directamente usarlo. Después la interpolación de strings, nameof, y estamos en OpenType, con el ejemplo del módulo donde nada, ahí podíamos directamente acceder a uno de los tipos que teníamos, o sea, una de las evaluaciones de este tipo de U. Entonces lo que queda a continuación, bueno, es algo fuerte para los autores y la expresividad, digamos, ¿no? Tenemos este concepto en funcional de los nomads y particularmente en F#, las computation expressions o expresiones de cálculo que básicamente son como esta forma de escribir estructuras de código reutilizables y que tengan, digamos, un comportamiento independiente, ¿no? Y que se puedan usar como tal. Las expresiones de cálculo, por supuesto que son algo que existe hace mucho tiempo en F#, pero la novedad, digamos, son las CEs o las, digamos, expresiones de cálculo aplicativas, digamos, algo así. Pero que básicamente, más allá del nombre, lo que permiten es que cada expresión de cálculo sea independiente. Entonces eso permite una mayor paralelización y también una performance mejor. Más allá de este código que tenemos aquí, digamos, en general para definir una CE, definimos un módulo y luego un builder, ¿no? Que este es este módulo que tiene una función zip, y después tenemos un builder por aquí. Pero lo interesante, digamos, y donde me quiero detener, es que, y por eso mencionaba también en los títulos hoy, que tenemos let signo de exclamación y and signo de exclamación, donde básicamente acá tenemos una expresión de cálculo, una CE, una computation expression, que básicamente podríamos decir que adentro tiene, digamos, se evalúa con estas tres, con cada una de estas, donde básicamente
R1 se ejecuta para darle valor a A, R2 a B, R3 a C, pero lo interesante es que cada una es independiente, o sea, digamos, R1 para poder, si bien tenemos el resultado de esta expresión es A más B menos C, ¿no? Que van a surgir como evaluar R1 para calcular B, evaluar R2 para darle valor a B y evaluar R3 para darle valor a C, lo que va a suceder es que cada una existe independientemente. Entonces, podríamos decir que acá tenemos nuestra sede aplicativa, donde cada una es independiente, y lo más interesante es que recién sobre el final se va a evaluar el resultado. Entonces, si por ejemplo falla C, no pasa nada porque, digamos, el resultado va a ser igual A menos B, y en cualquier caso se van a evaluar al final. Entonces, esto es algo que se venía pidiendo también en la comunidad y que tiene algunas otras desventajas que, digamos, algunos, como consecuencia, alguna pequeña limitante, pero que definitivamente se gana mucho más con esta posibilidad de poder hacer las CE independientes. Porque lo clave, digamos, lo que más permite es paralelización en la creación de las CEs y bueno, esta es una de las, digamos, como de las fuertes para los autores. Así que nada, esa es la de expresiones de cálculo nómades, que por ahí algunos lo definen a los nómadas como digamos, en C# serían punto y comas programables, digamos, ¿no? Como una forma de, un poco agarrado de los pelos, pero como una forma de, me parece interesante porque es una forma de poder definir partes, digamos, de estructuras funcionales, por supuesto, pero multiparadigma, que puedan ser reutilizables y nada, con las aplicativas ahora nos permite esa independencia que ganamos principalmente en paralelización. Otra de las grandes mejoras, digamos, o funcionalidades que están disponibles en F# 5 es la interoperabilidad con .NET, que se mejoró fuertemente. Por ejemplo, podemos, para el caso de Generic, definir interfaces que se implementan con diferentes instancias de Generic. Entonces, por ejemplo, en esta ya se implementa, o sea, el tipo Generic es un entero, en este es un string, entonces después directamente puedo, digamos, se resuelve el generic a partir de su definición, lo cual fácil, digamos, esto era una de las limitantes que tenía y hoy está disponible. Después, interoperabilidad directamente con C#. Por ejemplo, definamos este namespace donde tenemos esta interfaz, ¿no? Justo ahí estábamos con qué significaba el dim, y acá tenemos, que estuvo linda la polémica. Yo tenía también el dimensionar, dicho sea de paso, pero bueno, en fin, no lo firmo porque no estoy 100% seguro. Entonces, lo que podría hacer es, bueno, open C# y directamente podría implementar, o sea, vamos arriba, tenemos esta myDim con este entero z. Entonces, puedo, a código que está hecho en C# directamente accederlo desde F#. También algo que es muy potente, sobre todo, volviendo un poco a lo que decía hoy, ¿no? Con lo que se busca de la interoperabilidad con otros lenguajes. Se viene buscando en F# y también en otros lenguajes multiparadigma, pero funcionales primero, digamos, poder ser compatibles, poder reutilizar código. Si yo tengo código C#, bueno, esta es una forma de utilizarlo, por supuesto que mediante interfaces, ¿no? Interfaceando, puedo consumir código en C#. Después, ¿qué otras mejoras tenemos? Bueno, con los nullable, con los tipos que son nulleables, bueno, había como una deuda ahí que tenía F# en el manejo, o sea, era como una de los puntos de dolor, de los puntos de dificultad que se tenía en F#. Bueno, ahora se mejoró fuertemente este manejo de los tipos nulleables, digamos, y bueno, acá aparece el generic también como una posibilidad de decir que este tipo es nulleable. Entonces, bueno, esto es un ejemplo nada más, pero se mejoró fuertemente esto también.
Entonces, bueno, volviendo a la presentación, esto fue lo que básicamente recorrimos, ¿no? El soporte a notebooks. Ahí. El soporte a notebooks, con Visual Studio Code Notebooks, que es esto que estaba ejecutando, que, de nuevo, está en preview, pero súper funcional. Después las referencias a los packages, la interpolación de strings, el soporte a nameoff, las declaraciones con OpenType y las expresiones aplicativas o aplicadas, digamos con let sin exclamación y and sin exclamación. Y bueno, la interoperabilidad con .NET mejorada y después muchas otras. En esas otras, algunas de las que me gustaría nombrar son mejoras, que esto en general un poco se da también en la evolución de los lenguajes en general y en particular de F#, pero bueno, acá hay algunos resultados también de las mejoras que se hicieron en el repo, los invito a revisarlo, hay algunas que son como muy contundentes. Entonces, en runtime, o sea, mejoras en runtime, pero también mejoras en tiempo de compilación, concretamente con map y set en F# Core, mejoras de performance, la del compilador que ya nombré, y las mejoras de análisis de compilador también para autores de biblioteca. O sea, también en esta línea de mejorar la expresividad para autores y muchas otras features en preview que definitivamente seguramente en los próximos meses o tal vez año, estén disponibles en su 100%, pero que nada, ya se pueden ir probando y jugando un poco. Les quiero dejar las referencias. Esta primera es la que accedía hoy, digamos, donde básicamente tenemos el diseño del lenguaje, donde podemos hacer los RFC, discutir y demás, y está súper interesante en cualquier caso ver la evolución que tiene. Ahora me di cuenta que no lo puse acá, pero está el Slack también de F#, que es, bueno, un lugar súper interesante, no importa el nivel que tengas, hay de hecho channels para iniciantes, principiantes, y por supuesto después channels específicos para las discusiones que se quieran tener, pero súper recomendable, y de hecho hace algo súper copado que, no sé, Don Simon te puede responder ahí, es el creador, el diseñador principal de F#. Por supuesto que F# hoy es un equipo súper grande, de hecho lidera estos anuncios y demás Philip Carter, pero bueno, lo cierto es que se puede tener acceso y tener esas charlas con el diseñador de F# nada más ni nada menos. Eso no se da tanto, entiendo, con otros lenguajes. Después, este artículo, Announcing, vamos para atrás, no tengo el link aquí, pero seguramente lo tenga por acá. Les quiero recomendar ahí, este que les decía de Philip, donde, bueno, básicamente se va incluso a más profundidad cada una de las... Bueno, acá tenemos también un ejemplo que se puede hacer digamos, hacer charting en línea directamente con Visual Studio Code Notebooks. Es un ejemplo interesante para hacer, y bueno, después súper en detalle cada una de las nuevas funcionalidades que tiene F#. Acá, por ejemplo, tenemos algunas en las que les comentaba en preview, ¿no? Hay como varias en preview, con también los ejemplos de código, que pueden ir interactuando y jugar con eso. Después tenemos también la documentación, por supuesto, oficial de F#, a las que nos tiene acostumbrado Microsoft, donde está súper categorizado y súper, bueno, organizada la información. Y también tenemos, por supuesto, las novedades concretas de F# 5. Después, lo que mencionaba hoy, ¿no? Que surge allá en el 2002, F#.org es el lugar también para iniciar, donde hay, bueno, un montón de información, videos, guías y demás para ser parte de la comunidad y para ir creciendo con F#. Está F#.org, y por supuesto que el GitHub de F#, donde, bueno, ahí tenemos por supuesto que toda la evolución y poder contribuir con el lenguaje. Así que bueno, básicamente eso es todo. Les quiero agradecer sobre todo por la buena onda y por el aguante, cuando en ese momento que tuve que salir y cortar y que no se sabía qué pasaba, nada, me tuve que ir porque no tenía a mano el poder silenciar el micrófono. Entonces nada, salí disparando para poder estar lejos del
del micrófono y no molestar demasiado, pero sé que seguro estuvo molesta la cosa. Pero nada, muchas gracias. Los invito a aquellos que no desarrollan con F# a que se arrimen a la comunidad. La verdad que es, digamos, haciendo un poco de comparación con C#, que viendo ahora también en las elecciones, ¿no?, de Visual Basic o C# y en las discusiones y en la fuerza aparte y las novedades de C# 9 y demás, su popularidad, digamos, C# tiene, digamos, las partes funcionales en ese multiparadigma, la programación funcional que existe en C# viene, digamos, surgiendo de F#. F# siempre va adelantando la creación, digamos, lo que se va incorporando en C#, y hoy C#, estando con las polémicas también que estábamos hoy, desde mi punto de vista, C# es muy funcional. Es cierto, es orientado a objetos, sobre todo, y multiparadigma, definitivamente, pero definitivamente los conceptos de funcional que tiene C# y se van a ver en las novedades de C# 9 son muy fuertes y que permiten, digamos, una evolución, una productividad, digamos, para el desarrollador muy grande. Y el tema, digamos, como más que está de fondo con la programación funcional en general y en particular con F# es el tema de, digamos, al ser fuertemente funcional, es como que podemos estar más cerca de la promesa de no tener defectos. Cuando uno define funciones, las define un dominio y un codominio, y no va a salir de ahí. En orientación a objetos, definitivamente tenemos mutabilidad de los objetos, y eso es lo que hace que, bueno, tengamos defectos, ¿no? Que no podamos predecir, o que sea muy caro predecir absolutamente todos los estados que pueda obtener un objeto. Bueno, en funcional eso no se da. Entonces, de hecho, los casos de éxito, digamos, de F# vienen por ese lado y de hecho hay algunos, eso creo que lo pueden encontrar en fsharp.org, hay una sección que, bueno, convence a tu project manager de usar F#, y básicamente, digamos, son testimonios de muchas empresas que empezaron a desarrollar con F# y están, tipo, no sé, 10 años de un aplicativo en F# y están esperando aún el primer bug, ¿no? O sea, súper polémico también, pero bueno, viene desde ese lado. Por supuesto que F# también soporta orientación a objetos, entonces, bueno, si estamos usando orientación a objetos, por supuesto que los defectos van a existir, ¿no? Pero nada, eso es todo. Genial. Así que, bueno, muchas gracias. Bueno, genial, buenísimo, muchas gracias por el esfuerzo. Sabemos que estabas mal de la voz, pero que bueno, que igual te la bancaste, así que muchas gracias por estar, por el esfuerzo, por haber participado, también por representar a tu país en este evento latinoamericano o habla hispana, porque también tenemos gente de España participando, así que, bueno, muchas gracias y esperamos contar contigo la próxima. Por supuesto que sí. Gracias a todos y, bueno, disculpas por los cambios de agenda y demás y horarios, y a los asistentes también muchas gracias.